Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Ciencias 2 Física con su profesor Eric Ortega. En esta ocasión vamos a hablar de los circuitos eléctricos. Seguimos en el tema de electricidad, por eso ahí ven el tema de electricidad. ¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Para qué sirve? ¿Qué son estos dibujos que estamos viendo aquí? ¿Cómo se representa? ¿Qué se conecta? ¿Qué incluye? ¿Cuáles son los tipos de circuitos eléctricos? ¿Qué tiene que ver con la electricidad? ¿No? Eso es lo que vamos a tratar ahorita. Bueno. Me gusta iniciar cada tema de electricidad, pues, primero con esto, que es ver en qué área de estudio de la electricidad nos encontramos. Vamos a ignorar el tercero, que es electromagnetismo, porque hay que estudiar primero el magnetismo para poder estudiar el electromagnetismo, que es la función de la electricidad con el magnetismo, ¿sí? Y pues como dice la definición, es la relación de corrientes eléctricas y campos magnéticos, ¿vale? Bueno. Electrostática la vimos con la ley de Coulomb, porque estábamos viendo la fuerza eléctrica, sea de atracción o de repulsión, entre dos cargas. Así que nosotros nos encontramos cuando estudiamos circuitos eléctricos en electrodinámica, porque al hablar de cargas en movimiento, cargas eléctricas en movimiento, hablamos de corriente eléctrica. Y esta fluye en un circuito eléctrico, con sus conductores y todo lo demás que tengamos conectado. Bueno, para poder estudiar los circuitos eléctricos necesitamos recordar estos dos conceptos. ¿Qué es corriente eléctrica? Sabemos que es el movimiento de los electrones en un conductor, ¿no? Son los electrones libres o de valencia a través de un conductor. Y decimos conductor porque pues, son los mejores para conducir esa corriente eléctrica, esa electricidad, y electricidad entre comillas, ¿no? Acuérdense que todos los materiales tienen electricidad, pero algunos son muy buenos y otros muy malos para conducir ese movimiento de cargas. Y tenemos la resistencia eléctrica, que pues bueno, por definición es la oposición de los materiales a ese flujo. Los aislantes, cuando los definimos en otros videos de electricidad, los aislantes son muy malos, ¿no? Porque nada más se electrizan en un punto. Pero los conductores, y ni se diga de los superconductores, son buenísimos para ese flujo de electrones. Sin embargo, presentan resistencia eléctrica. Les invito que si no han visto el video de resistencia eléctrica lo hagan antes de continuar con esto. Vamos a idealizar un circuito eléctrico. Observen, para que entendamos qué es un circuito eléctrico. Tenemos conectada una pila con su interruptor, ¿no? Algunos le llaman apagador, pero es su interruptor. Y una lamparita, que pues es un foco, ¿no? La parte de la línea negra, pues es el conductor, que nos dice la definición de corriente eléctrica. Es un conductor, ¿sale? Bueno, el objetivo de un circuito eléctrico es hacer que una fuente de poder permita encender aparatos conectados, la laptop, la pantalla, el celular, los focos de tu casa, todo, a través de ese circuito, controlándolo con un interruptor, ¿ok? Por definición, fíjense, el circuito eléctrico es un sistema en el cual hay corriente eléctrica que fluye por un conductor. Fíjense cómo estamos mezclando varios conceptos, varias palabras, en una trayectoria completa. Ya vamos a ver qué quiere decir eso de completa y debido a una diferencia de potencial. Aquí habría que abordar otro tema que es potencial eléctrico. No lo vamos a hacer. Si quieren, si gustan investigar al respecto, adelante. Solamente vamos a quedarnos con la idea de que cuando decimos diferencia de potencial significa de cuál es la capacidad de ese circuito eléctrico a partir de la fuente de poder, en este caso la batería, de poder llevar esos electrones de un extremo a otro de ese conductor, ¿vale? Se calcula, ¿sí? Y eso nos lleva a otros temas más de electricidad, pero vamos a dejarlo así. Imaginemos que tenemos que representar en un circuito eléctrico todos los aparatos conectados de nuestra casa, todos. La pantalla, o si tienen varias pantallas, varios focos, la licuadora, la estufa, porque pues algunas son eléctricas, el refrigerador, el celular de todos en la casa. Bueno, el que dibuja bien, pues va a ser perfectamente una chulada de dibujo, ¿no? Va a poner los foquitos, va a dibujar bien la pantalla, bueno,
Una cosa preciosa. Todos los contactos, todos los apagadores. No. Sería una barbaridad. Imagínense un plano, ¿no? Un dibujo grandísimo de su casa de toda la instalación eléctrica. Se le llama instalación eléctrica a los cables y todos los aparatos conectados. Pues imagínense dibujar todo eso. No, es una barbaridad. Por eso utilizamos el esquema eléctrico, que nos permite representar cada parte real de un circuito eléctrico a un esquema como dibujos más sencillos de poder representarlo. Y así, a partir de allí, proceder con nuestros siguientes cálculos, porque hay que hacer cálculos. En ese caso nos vamos a enfocar al dibujo. Observen, la batería está representada con dos líneas verticales. Una larga, una corta. La larga representa las cargas positivas o el polo positivo, es lo correcto, el polo positivo de esa pila. Y el signo negativo, el polo negativo. ¿Sí? El signo negativo, pues el polo negativo. ¿Por qué lo ponemos así? Observen. Acuérdense que la corriente eléctrica siempre va de los negativos, porque ¿qué fluye? Las cargas eléctricas negativas, los electrones son negativos. Esos son los que fluyen. ¿Y hacia dónde se tienen que dirigir? Siempre hacia un polo negativo, hacia una carga eléctrica positiva, perdón. Entonces, en ese sentido va a fluir la corriente eléctrica, siempre. ¿Sale? Luego tenemos el foco. Lo vamos a representar en un circuito eléctrico como un resorte, un zigzag. ¿Sí lo ven? Un zigzag. ¿Sale? Se representa con esto porque en el momento en el que yo en un circuito eléctrico tenga conectado un aparato, lo que ustedes quieran, celular, pantalla, lo que ustedes quieran, lo tengo conectado, en ese instante el conductor como que se interrumpe. Y entonces toda la resistencia eléctrica que pone el conductor hasta llegar a ese aparato se representa con este símbolo. Ahí está la resistencia. Cada aparato va a representar una resistencia. Ya lo vamos a analizar ahorita. Y luego tenemos el interruptor, que observen. Es una línea pequeñita que ya vamos a ver cuándo se pone así en diagonal y cuándo se pone horizontal o vertical, según sea el caso. ¿Vale? Obsérvenlo bien. Vamos a quedarnos con este esquema eléctrico sencillo. Hay muchos símbolos, muchísimos, pero no los vamos a usar. Solo quiero que entendamos cómo funciona y los tipos de circuito eléctrico. Los invito a ver los videos de resistencia eléctrica si no lo han visto. Antes de ver este video de circuito eléctrico, deténganse. Si no lo han visto, váyanse a ese video de resistencia eléctrica. Y si llegan, una vez que hayan visto este tema de circuito eléctrico, ahora sí, váyanse a ver el video de la ley de Ohm. ¿Ok? Muy bien. Vamos a idealizar en un circuito eléctrico una pila, su interruptor y un foco. Observen el interruptor. Está en rojo, o sea que está apagado, ¿no? Ya que ahora la cosa está moderna en estos tiempos y los interruptores son pues así. Y lo conectamos pues obviamente con su conductor, que es la línea roja, ¿sale? La batería va a mandar ese flujo de corriente eléctrica, la va a mandar, pero va a llegar un momento en el que se va a detener porque el interruptor está apagado. Quiere decir que este tipo de circuito eléctrico es un circuito abierto, porque no hay flujo de corriente eléctrica. O sea, no fluye, no llega al foco, no está encendido. ¿Ok? Entonces, cuando el interruptor está apagado y el foco obviamente también lo está, el circuito es abierto. Y lo representamos así. Así lo vamos a representar. La batería son dos líneas verticales, ¿sale? La positiva, la negativa. El interruptor, cuando el circuito está abierto, fíjense cómo se representa, una diagonal. No es precisamente en color rojo, yo lo puse para que lo distingan, pero sí tiene que ser en diagonal, ¿sale? Y el foco va a ser representado con un resorte que se le va a llamar resistencia. Luego tenemos el mismo circuito, pero esta vez el interruptor, observen, está en verde. Quiere decir que está encendido. Y por lo tanto, el foco está encendido. Entonces existe un flujo de electrones en todo el circuito y eso nos dice que el circuito es cerrado. Cerrado porque sí hay flujo de la corriente eléctrica. Observen la diferencia con el circuito abierto y el cerrado. Cuando nosotros decimos circuito cerrado, observen la definición de circuito eléctrico. Fluye por un conductor, trayectoria completa. Porque todos los electrones que están en la corriente eléctrica fluyendo, moviéndose como locos por ahí, le dan la vuelta al circuito.
es una trayectoria completa, es un circuito cerrado. Y lo representamos así, observen, la batería se representa igual, dos líneas verticales, una positiva y una negativa. El foco, encendido o apagado, se representa exactamente igual, con un resorte, ¿no? Como un zigzag. Pero el interruptor ya no está en diagonal, ya está como siguiendo la secuencia de la línea negra, es decir, del conducto usados. Foco encendido, interruptor como acostadito o siguiendo la línea del conductor. Foco apagado, interruptor en diagonal. El primero es circuito abierto porque está apagado el interruptor, y el segundo es circuito cerrado porque está encendido. Tipos de circuito eléctrico. Iniciamos con este. Circuito en serie. En este, la intensidad de la corriente eléctrica pasa por todos los artefactos. Pero observen, tengo la pila, sube el conductor hacia el interruptor, que es color cafecito, color gris, perdón, y después baja en una sola línea a través de todos los focos. Esos son soques, ¿sale? Se le llama soque a la parte donde está enroscada el foco. Pero bueno, voy a nombrar nada más como foco. Ahí observen, una sola línea conectando todos los focos. Eso es un circuito en serie. Pero ¿qué pasa en un circuito en serie con la corriente eléctrica? Si yo desconecto o desenrosco, por ejemplo, el primer foco, los otros dos se apagan. ¿Por qué? Porque no hay continuidad de la corriente eléctrica. Un foco depende del otro, porque es un solo conductor. Si yo quito el 2, adiós circuito. Aunque el interruptor esté prendido y el circuito esté cerrado. Fíjense. El siguiente circuito es en paralelo. Aquí la cosa ya cambia. Tengo la misma pila, tengo el mismo interruptor, pero cuando el conductor continúa, llega un momento en el que se divide en 3, en este caso en 3. Se divide. De hecho, la definición dice, intensidad de la corriente eléctrica que pasa se divide en cantidades iguales. Cada línea que yo tenga en un circuito se va a llamar derivación o ramal. En este caso se está dividiendo en 3 porque tengo 3 focos. ¿Qué pasa en este circuito? Yo desconecto, desenrosco el primer foco y los otros dos focos van a funcionar. Aquí sí funcionan, aunque yo quite uno de ellos, cosa que no pasa en el circuito en serie. Si yo quito el segundo, no hay problema, el 1 y el 3 siguen funcionando porque cada quien tiene su ramal, su derivación, su conductor. Por eso dice la definición, se divide. ¿Quién? La intensidad de la corriente eléctrica. Y lo mismo con el tercero. Luego tenemos los circuitos mixtos. Esto no es más que la combinación de los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. ¿Cuántos circuitos mixtos podemos tener? Caray, puedes tener muchísimas combinaciones, muchísimas. Tu casa es una combinación de circuitos en serie y en paralelo. Hay un foco que tiene su apagador, el otro depende del otro foco, ¿no? Tienes contactos en diferentes partes de tu casa y no es la misma distribución que en la casa de tu vecino, ¿no? O la de un familiar. Por eso hay distintos circuitos mixtos, ¿vale? Como habíamos dicho, un circuito mixto es la combinación de circuitos en serie y en paralelo. ¿Qué ejemplos podemos poner? Unos sencillitos. Uno que inicia en serie y termina en paralelo. Observen la pila, mi fuente de poder. Tengo el interruptor, sube el conductor, llego al interruptor, sigue la línea, llego a un foco, continúa la línea, pero entonces se divide. Ah, caray. Entonces, estos dos focos dependen de este anterior. Si yo quito ese primero, los otros dos focos se apagan, porque arrancamos en serie y luego continuamos en paralelo. ¿Qué tal si es al revés? Aún así, aunque fuera al revés, el primero y el segundo ejemplo que les estoy dando son en serie. Pero bueno, arrancamos primero. Otra vez la pila, sube el conductor, llegas al interruptor, continúa el interruptor. ¡Ay! Pero aquí la cosa ya es diferente. El conductor se divide en dos. Observen el anterior ejemplo. Ahí era después de un foco. Aquí es primero los dos focos, cada quien con su conductor, y después viene uno solito. Este ahora depende de estos dos.
Y si observan la línea roja, vienes con una sola línea, se divide en dos, enciende los focos, continúa en dos, pero luego se vuelve a unir en una. Por lo tanto, tenemos primero paralelo y después tenemos en serie. Aunque en realidad todo el circuito pues, está en serie. Y de allí hay cada combinación que... oh my god. Miren dónde está la pila. ¿Y qué aparece primero en la pila? Aparece un foco. Y de ahí viene el interruptor. Ahí está el foco. Luego viene el interruptor. Y luego vienen dos focos solos. Es decir, estoy arrancando en serie. Porque es una sola línea, un solo conductor. Observen la línea del conductor, esa línea grisecita. Sube hasta el interruptor. Vuelve a bajar. Y entonces se divide en dos. Ah, ya tienes en paralelo. Una instalación dentro de la misma que está en paralelo. Interesante, ¿no? Los circuitos en mixto es lo que más existe en las oficinas, casas y todas las instalaciones eléctricas. Eso es lo que existe, ¿sale? No nada más es en serie o no nada más es en paralelo. No, tiene que ser una combinación de todo. Pero este particularmente lo puse porque no es recomendable. Imagínense que ustedes están... ya ven que en las casas están las palancas, ¿no? Donde están las pastillas y es la instalación. Es el centro de carga, ¿no? De la casa. De ahí manejas todo. Tú bajas una palanca y ya toda la casa se quedó sin luz, ¿no? Decimos sin luz, pero es más bien sin corriente eléctrica. La bajas y la subes. Imagínate que después de ese centro de carga lo primero que tengas conectado es un foco. Un foco. Y que de ese foco dependa todo lo demás. Si se te amuela ese foco, si lo desconectas, si lo desenroscas, toda la casa se queda sin luz, aunque tengas activada la palanca del centro de carga. Entonces esto, pues, la verdad no, ¿sale? Y así podremos tener muchas combinaciones, muchísimas. Muy bien. Vamos a analizar el circuito eléctrico, ¿sale? Habíamos dicho que es por donde fluye la corriente eléctrica, ¿ok? Aquí tenemos, les voy a poner el ejemplo. Tenemos el ejemplo de, pues bueno, lo que realmente es una pila, un interruptor, un foco, ¿no? Y lo real es representarlo con un esquema eléctrico. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para que podamos hacer un circuito eléctrico? Bueno, primero el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Bueno, el voltaje es la fuente voltaica, es decir, quién te está suministrando corriente eléctrica, ese flujo de electrones, quién te lo está mandando a todo el circuito. En este caso, la pila. En tu casa, ¿quién lo está haciendo? Bueno, la electricidad, la corriente eléctrica que baja de los postes de luz. Desde ahí viene hasta que llega al centro de carga y ya tienes energía eléctrica en toda tu casa. Cuando hablamos de voltaje, hablamos del potencial eléctrico, la capacidad que tiene esa fuente de poder en todo el circuito eléctrico de llevar de un extremo a otro del conductor esos electrones. Por eso decimos potencial, ¿se acuerdan? Potencial en energía potencial, capacidad, ¿sale? Se representa con la letra B labial en mayúscula y la unidad de medida coincide. Curiosamente la unidad de medida coincide, ¿sí? Esa unidad de medida que tenemos ahí de volts es en honor a Alessandro Volta, que es un físico químico italiano, el cual inventó la pila eléctrica. No vamos a abundar mucho en la biografía del señor porque vamos a desvirtuar un poco el tema central que es el circuito eléctrico. Los invito a que si tienen la oportunidad investiguen un poquito, ¿no?, sobre la biografía de este señor, que tanto hizo. Aunque en su libro de texto viene, en el tema de electricidad, échenle una ojeada. Bueno, luego tenemos la resistencia, que es prácticamente la sección del conductor, ¿sí? Nada más que nosotros en un circuito eléctrico, en un esquema eléctrico, lo vamos a representar con el zigzag. Ahí va a estar la resistencia, ¿sale? Se representa con la letra R mayúscula, observen, y la unidad de medida es en ohms, en honor a George Simon Ohm, quien fue un físico alemán que dio sus aportaciones en la electricidad respecto al potencial de un circuito eléctrico, que es justamente lo que estamos viendo, ¿vale? Y bueno, la corriente, que es la intensidad de la corriente eléctrica de un circuito eléctrico. Yo no hago un circuito eléctrico si no pretendo conectar aparatos para que les llegue la energía eléctrica y prendan, ¿no? Entonces tengo que calcular esa intensidad. La unidad de medida es amperes. Si observan allí, es amperes, en honor
a André-Marie Ampère. Es francés. Sabrá Dios realmente cómo se menciona su nombre, pero bueno, es en español, decimos amperes. Listo. Matemático físico francés que realmente revolucionó la electricidad, digo, sin demeritar lo que los demás hicieron, porque hizo aportaciones respecto a la fusión de la electricidad con el magnetismo, es decir, el electromagnetismo, ¿sale? Apoyado, claro, de unas ecuaciones por ahí de un tal Maxwell, que en su momento esperemos que nos lo enseñen en los videos de Aprende en Casa, o yo se los mostraré en un video exclusivo de magnetismo, ¿sale? Entonces la intensidad de la corriente eléctrica se representa con la letra I latina mayúscula. Muy bien, vamos a ver en dónde están esos elementos fundamentales. Sigo poniendo el circuito eléctrico con los dibujitos de la pila y esto, porque para que ustedes se familiaricen con el esquema eléctrico. Esto es lo que vamos a utilizar, esquema eléctrico, ¿sale? No lo anterior, pero lo hago para que ustedes vean qué representa qué y se sigan familiarizando. El voltaje está en la pila, porque esa es la fuente voltaica, la fuente de poder, ¿sale? Y le vamos a representar en un esquema eléctrico, siempre que tengan un esquema eléctrico, ahí le vamos a poner la B labial mayúscula, ¿sale? Posteriormente vamos a ver qué más le vamos a agregar, ahorita solamente la B labial mayúscula. La resistencia, como les había dicho, cada aparato, cada artefacto conectado es una resistencia. Cada zigzag, ahí voy a poner la R mayúscula. Y la intensidad de la corriente eléctrica, donde yo vea un conductor, hay intensidad de corriente eléctrica. Pero, dependiendo del tipo de circuito eléctrico, es lo que yo voy a notar de la intensidad de la corriente eléctrica. Ya lo vamos a ver. Muy bien, arrancamos. Un ejemplo, está sencillito, ¿eh? Circuito eléctrico. Ahí está cada uno de los elementos fundamentales de un circuito eléctrico para que nos vayamos familiarizando. Y para esto solamente vamos a necesitar sus habilidades de ubicación espacial, es decir, de cómo leer un mapita, dónde ubicar un punto, ¿no? ¿Qué representa cada dibujo? Solamente eso, y por supuesto su lógica matemática. Es decir, si ya vimos cómo se representa una pila, bueno, pues la lógica nos dice que son dos rayas, una vertical larga, una línea vertical larga y una línea vertical corta, ¿no? O sea, a eso me refiero con su lógica, ¿sale? Está sencillo. Vamos a ver. Ejercicio 1. Observe el siguiente circuito y realice lo siguiente. A. Dibuje el esquema eléctrico adecuado. Este que tengo aquí es un circuito eléctrico con todos los aparatos, pero imagínense que tienen que representarlos de una casa, de un edificio, de un hotel. O sea, es una barbaridad. Por eso hay que hacer un esquema eléctrico. Eso es lo primero que nos están pidiendo. Bueno, vamos a iniciar. Lo primero es la fuente voltaica, o sea, la fuente de poder. ¿Quién me está suministrando voltaje? Ya habíamos visto que es la pila. Lo represento con dos líneas, una grande y una chica, ¿sale? Y lo pongo sus polos. El signo positivo es la línea más larga y el signo negativo es la línea más corta. Profe, ¿cuándo voy a saber dónde está el positivo y el negativo? ¿Cuándo voy a saber dónde voy a poner la línea larga y la línea corta? Sencillo. Acuérdense que el flujo de electrones se da del polo negativo hacia el polo positivo porque cargas opuestas se atraen. Entonces, si la pila la observan, ¿dónde está el positivo? Está del lado derecho de la pila, de su pantalla. Entonces, ustedes tienen que seguir la secuencia al revés del otro lado, ¿sí? Por eso el negativo va a ir de ese lado. ¿Sí lo observan? Entonces, como yo ya sé hacia dónde voy, sigo dibujando el conductor ahora. Ahí está. Se parece al anterior, ¿no? Llegué al interruptor, pero el interruptor está apagado. O sea, el circuito es abierto. ¿Cómo representa un interruptor en un circuito abierto? Con una línea en diagonal. ¿Sí? En una línea en diagonal. Continúo dibujando el conductor, pero ojo, ya aparecen tres focos. Cada foco habíamos dicho, cada artefacto habíamos dicho que se representa con zigzag. Entonces, 1, 2, 3, vámonos. Y finalmente, para cerrar el circuito, pues continúo con el conductor. Y ya está, ya lo dibujé, listo. Sencillo, ¿no? Inciso B, ubicar en el esquema eléctrico 1. La fuente voltaica. ¿Quién me suministra la energía eléctrica aquí? ¿Quién va a mandar ese flujo de electrones hacia los focos? La pila. Entonces ahí va el voltaje, porque esa es la fuente voltaica y representa el voltaje. Sale, lo escribo. Fíjense dónde lo estoy poniendo.
donde están las dos rayitas que representa la fuente voltaica, la pila. Número 2. Las resistencias eléctricas. ¿Quiénes son? Cada artefacto conectado es una resistencia eléctrica. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, porque hay 3 focos. 1, 2, 3. Listo. Número 3. Los conductores por donde pasa la intensidad de la corriente eléctrica. Donde yo vea conductor, allí hay intensidad de la corriente eléctrica. Pero este circuito, si ustedes observan, está en serie. Entonces yo nada más le tengo que ponerla ahí donde yo vea conductores. Listo. Ya está. Y como ya lo dije ahorita, en el inciso C, nos pide identificar el tipo de circuito eléctrico. Observamos, ¿todos los focos están conectados con una misma línea? Sí. Entonces, ¿qué tipo de circuito es? En serie. Listo, ya resolvimos el ejercicio 1. Sencillo, ¿no? Es prácticamente dibujar y ubicar cada parte del circuito. Es todo. A ver si entendimos. Pero ahora, un ejercicio 2, y obviamente ya saben que yo siempre elevo de nivel. Es básicamente el mismo enunciado. ¿Sale? Inciso A, dibujar el esquema eléctrico. Bueno, ubico primero la pila. ¿Dónde está la pila? Ya la vi. ¿Dónde va la raya más larga y la raya más corta? ¿Dónde está el polo positivo de la pila? Ya vi dónde está. Ahí va la raya más larga y le pongo su signo positivo. Y la más corta el signo negativo. Entonces, ¿para dónde fluye la corriente eléctrica? Su lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Entonces dibujo el conductor hacia allá. Vámonos, ahí está. Luego observo el interruptor. ¿Está apagado o encendido? Encendido, está en verde. Entonces el interruptor, cuando está encendido, se representa con una línea como la anterior, pero ya no en diagonal, sino continua al conductor. Observen, ya está acostadito. Sigo dibujando al conductor, ¿no? Llega un momento, aquí está algo importante. Llega un momento en el que ese conductor se divide. ¿Qué tipo de circuito será? ¿Cuántos focos tengo? 1, 2, 3, 4. Bueno, pongo 4 resistencias porque así se representa. Luego continúo con el conductor y cierro finalmente el circuito. Listo. Ya tengo el esquema eléctrico dibujado. Me pide ahora en el inciso B ubicar la fuente voltaica. ¿Quién es la fuente voltaica? ¿Quién te da electricidad? ¿Quién te la está suministrando? La pila. Entonces, ahí está el voltaje. Pongo la letra B, labial mayúscula. Las resistencias eléctricas. ¿Cuántos focos tienes? 4. Bueno, pues entonces 1, 2, 3, 4. R1, R2, R3, R4. Y en el número 3 del inciso B dice los conductores por donde pasa la intensidad de la corriente eléctrica. Aquí pasa algo curioso. Donde esté el conductor solito, lo vamos a representar con la I. Para que nosotros, yo aquí les recomiendo que en estos casos ubiquen primero el inciso C, donde dice qué tipo de circuito es. Observen el conductor después del interruptor. Se divide en 1, 2, 3, 4 partes. Por eso es un circuito en paralelo. Ya hicimos el inciso B. Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito en paralelo se representa así. Donde esté la línea del conductor solitario, observen desde la fuente voltaica, pongo la I, continúo, una sola línea, una sola I. Pero al momento de llegar a la división en cada resistencia, porque está en paralelo el circuito, le tengo que nombrar a la corriente eléctrica, a la intensidad de la corriente eléctrica, de acuerdo a cuántas resistencias tengo, porque se divide, aquí se divide intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, intensidad 4. ¿Se dan cuenta? Porque está en paralelo, el circuito está en paralelo. Pero donde continúa el solito el conductor, solamente la letra I. Interesante, ¿no? Bueno. Les dejo aquí 3 ejercicios para que ustedes los resuelvan, para que practiquen, observen siempre dónde está la fuente voltaica, quién es la pila, dónde está la pila, dónde está el polo positivo, el negativo, dónde está el interruptor, si está encendido, si está apagado, si está, cuántos focos tengo, si están encendidos o apagados, ¿no? Observen qué tipo de circuito es. Hay una sola línea, es en serie. Hay varias, es en paralelo. 3 y 4 se resuelven como los anteriores. Y les dejo un reto, el ejercicio 5. Ahí la cosa se pone interesante. Y hay 2 interruptores. Observen bien eso, está sencillo. Es dibujar nada más y ubicar las partes, ¿sale? Les pongo los resultados.
Ahí están los resultados. Siempre les recomiendo pausar el video, responder y posteriormente observar los resultados. Ejercicio 3, 4 y 5. ¿Vale? Practiquen. Observen, no se equivocaron y vean los resultados. Bueno chicos, eso fue todo en este video de circuitos eléctricos. Espero que les haya gustado. Está realmente sencillo, ¿no creen? Es básicamente pues dibujar, representar las partes de un circuito. Y esto nos va a servir para el siguiente video que tiene que ver con la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Sale? Bueno, see you next time y adiós.